a César Galarraga. César estudió aquí, en la Universidad de Navarra, Administración y Dirección de Empresas. Hizo un máster en Dirección Financiera en el ESIC. Siguió su formación en el Instituto Español de Analistas Financieros, cursando un programa superior de analista financiero y otro programa superior de gestión de patrimonios. Su experiencia profesional es remarcable. Empezó como asesor junior en Caja Rural de Navarra, continuó su experiencia laboral en Citibank y tras 4 años empezó en Inversis. Hoy en día está en Ambank Private Bankers y es el director de la zona de Navarra de Ambank. Ahora, sin más dilación, les dejo con su ponencia. Muchas gracias. Hombre. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. En primer lugar, deciros que salir a hablar después de un monstruo de la oratoria como es Carlos García Danero es un trago espectacular, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto. Quería agradeceros tanto a Zúrich como a la Universidad de Navarra, como a la Facultad de Económicas y en especial a los alumnos de Governance, en especial a Gonzalo, que me hayáis invitado porque siempre es un placer volver a las aulas. Siempre es un placer volver al alma mater, ¿no?, donde tan buenos momentos hemos pasado y ya os digo, es un gusto compartir este rato con vosotros. Charlando con Gonzalo y con otros alumnos de lo que podíamos preparar, ¿no?, bueno, pues al final llegamos a la conclusión de que podría ser interesante hacer una pequeña presentación de cómo vemos desde el banco la economía y los mercados financieros de los distintos países en los que trabajamos y después dejar pues, mucho protagonismo a las preguntas, ¿no?, que queráis hacer. Deciros que interrumpáis la presentación en cualquier momento, es una presentación muy ligera, espero no aburrir a nadie, pero por favor, cualquier pregunta que tengáis, hacédmela, será un placer responderla y si no, luego en el turno de ruegos y preguntas no quiero que se quede nada en el tintero, ¿de acuerdo? Deciros que el documento que os voy a presentar es para nosotros, bueno, pues un ejercicio mensual de un equipo de profesionales de la casa de Ambank multidisciplinar y multijurisdicción. Ellos están en los distintos países en los que operamos y en los que hacemos research y, bueno, es un documento que nos sirve de guía a los banqueros y a, bueno, pues a la gente que ayudamos al final a los inversores a tomar decisiones pues para enfrentarnos a este difícil mundo de los mercados financieros, ¿no? Voy a ver si soy capaz de manejar esto, que soy menos digital que un botijo yo. Vamos a ver. Luego volveremos sobre esa presentación. Puede ser que no. Puede ser que no. No pasa nada, cosas del directo. Muy bien, muchísimas gracias. Luego volveremos a la presentación, a la viñeta sobre la inflación, porque creo que es importante, ¿vale? En primer lugar, me gustaría comentaros que, bueno, vamos a empezar hablando de 8 economías. Va a ser muy breve, un muy breve relato de cómo vemos cada situación, cada economía y cada mercado financiero y posteriormente, bueno, pues haremos un pequeño resumen de una tabla de valoraciones de por qué estamos infraponderados o sobreponderados en ciertos mercados, ¿de acuerdo? Empezamos por la que es sin duda la primera economía del mundo, Estados Unidos. Básicamente, bueno, un ciclo alcista del mercado bursátil que lleva 12 años ininterrumpidos, es el mayor ciclo alcista de la historia. No habíamos visto otro igual. Y, sin embargo, desde Ambank todavía que pensamos que el ciclo alcista tiene recorrido a pesar de los ciertos niveles de sobrevaloración que existen, ¿no? Bueno, ha comenzado la era Biden, comienza con la aprobación de su plan COVID. La aprobación del plan COVID para Estados Unidos implica, que por cierto ha sido por la mínima, porque han sido 219 votos a favor contra 212 votos en contra en la Cámara de Representantes, pero implica la inyección en la economía de 1,9 billones de dólares. Y hablamos de billones, no de billions americanos. Los billions son miles de millones, los billones son millones de millones, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos un programa de estímulo adicional de 1,9 billones de dólares que probablemente va a llegar al Producto Interior Bruto americano a crecer bueno, pues a tasas muy relevantes, como viene haciéndolo desde el año 2009. Por otro lado, sí que observamos, a pesar de estos buenos datos macroeconómicos,
cierta exuberancia, cierta exigencia en los niveles de valoración que tienen las compañías. Estamos hablando de que, bueno, no se ve demasiado bien el gráfico, pero vamos a ver. Sí, ahí. Si observáis aquí, estamos hablando de un ratio PER, un ratio Price Earning Ratio, que es al final la cotización partido por el beneficio por acción, que está en niveles exigentes, ¿vale? Estamos en niveles de 23,5, casi 24 veces, con respecto a una media histórica de 19 veces. Esto lo que querría decir es que necesitamos 23 años, o 23 años y pico, para recuperar el precio que pagamos por una acción norteamericana, o del S&P 500 en este caso, frente a los 19 de la media histórica. Es decir, nos está costando 23 años y pico recuperar vía beneficio por acción de las compañías la cotización pagada con respecto a la media histórica de 19, ¿no? Esto habla de una cierta sobrevaloración. Hay otras señales de sobrevaloración que, bueno, vamos observando, ¿no? Como el exceso de rentabilidad o el diferencial de rentabilidad de las empresas de pequeña capitalización con las large caps, ¿vale? Las crecientes expectativas de reflación, habréis oído hablar mucho de la reflación. ¿Qué es la reflación? Pues no es más que el uso de la política monetaria para incentivar el consumo y aumentar los productos interiores brutos de los países, ¿no? Es algo que viene haciéndose desde el año 2009, desde el final de la crisis financiera, con cierta asiduidad o mucho más que antes, mucho más que en cualquier otro periodo de la historia, ¿vale? Y sin embargo el mercado espera todavía más reflación, ¿no? Con lo cual esto pues, nos habla de cierta exuberancia. ¿Qué deciros de Reddit, de GameStop, de los foreros, de unos señores que por un chat o por una red social se ponen de acuerdo para intentar alterar artificialmente el valor de una empresa como GameStop, que no deja de ser una tienda de videojuegos y de consolas, que es algo absolutamente anacrónico, que está, vamos, no tiene ningún sentido en el siglo en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos. Una tienda física de videojuegos no tiene ningún sentido, pero bueno, se ponen de acuerdo, consiguen un alza del valor enorme para intentar, bueno, pues estropear las posiciones cortas de las manos fuertes del mercado, ¿no? Esto habla también de exuberancia y de sobrevaloración, ¿vale? Por supuesto, el frenesí suscitado por las criptomonedas, de las que seguro que luego habrá alguna pregunta, ¿vale? Con el Bitcoin en $58.000 y viene de $63.000 hace prácticamente una semana, ¿no? Todo esto nos habla, junto a esa medida clásica de valoración, los PER, de posibles indicios de que las bolsas pueden estar relativamente caras, al menos con respecto a su media histórica, ¿vale? ¿Cómo lo están haciendo con la vacunación? Pues lo están haciendo francamente bien. Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo en los cuales la tasa de vacunación ya supera la tasa de contagio. Esto es, lógicamente, muy importante y mejorará la capacidad de producción o de generar Producto Interior Bruto en el futuro. Otra cosa que nos gusta mucho sobre los Estados Unidos de América es que la FED vigila el mercado monetario. La FED es el custodio del mercado de renta fija, del mercado de dinero, de, bueno, pues de todos los mercados que tienen que ver con la estabilidad financiera del sistema actual, ¿no? Y es un custodio muy fuerte, muy importante, son manos muy fuertes, ¿vale? El año pasado, por estas fechas, estábamos viviendo los peores días del entorno bursátil y del entorno de renta fija. Y la FED, pues si no fue esta semana la que viene o la siguiente, hace un año, salió al rescate de los mercados porque realmente los mercados monetarios y de renta fija no estaban asignando correctamente precios. Os pongo un ejemplo. Salimos a comprar como brokers para un cliente un bono de una compañía norteamericana que veíamos en la pantalla de Bloomberg a 90 y acabamos comprando por 68 el mismo día. ¿Por qué? Porque no había contrapartida, no había nadie en el buy side, con lo cual esos días los mercados dejaron de asignar eficientemente precios y gracias a Dios la Reserva Federal salió en su rescate, ¿no? Para estabilizar un poco todos estos mecanismos, tanto del mercado monetario como del mercado de renta fija, ¿vale? ¿Cómo vemos los mercados de renta variable? Bueno, pues realmente las empresas están presentando resultados que baten el consenso, que son mejores de lo esperado y están presentando unos muy buenos resultados en Estados Unidos, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, éxito en la tasa de vacunación, buenos datos macroeconómicos, un ciclo alcista, por el otro lado, muy largo, que lleva durando muchos años y que de forma ininterrumpida ha ido batiendo máximos históricos, ¿vale? Y por el otro, bueno, pues estamos hablando de que seguimos sobreponderando
el Standard & Poor's 500, pues porque es que no tenemos muchas alternativas de inversión, ¿vale? Es decir, con políticas de tipo de interés negativo o cero, o estás en renta variable, o es que tus clientes sabes directamente y de antemano que no van a ganar nada, ¿vale? Con lo cual, por poneros, bueno, negro sobre blanco, ¿cómo lo vemos? Básicamente estaríamos sobreponderando la renta variable norteamericana, ¿vale? Con un Standard & Poor's 500 que prevemos caro, pero que creemos que puede seguir subiendo, ¿vale? En la deuda soberana estamos infraponderando. Ojo, porque aquí ha habido cambios desde el inicio del informe que se hizo en marzo. Nosotros teníamos un nivel de entrada objetivo del Treasury americano, el bono a 10 años americano, en el 1,50%. ¿Vale? Hoy nos hemos levantado con un Treasury en 1,69%, porque ha habido grandes subidas de TIR en las semanas pasadas, por el tema de la inflación que luego comentaremos, con lo cual ya sería interesante empezar a incorporar algo de Treasury americano en carteras. Las subidas de TIR, las subidas de rentabilidad de los bonos, lógicamente vienen por bajadas del precio, ¿no? Con lo cual, ante esas bajadas de precio, pues creemos que puede ser interesante empezar a comprar tresuris americanos, ¿de acuerdo? En cuanto a deuda corporativa, deuda de empresas, bonos emitidos por empresas, tenemos que distinguir entre el investment grade, es decir, las compañías con rating AAA a BBB, incluido el triple B, es decir, hasta doble B, ¿vale? O sea, es decir, buenas calidades crediticias, donde, bueno, pues estamos sobreponderando, ¿vale? Nos parece que todavía hay potencial para que los diferenciales de crédito se reduzcan y el precio de los bonos suba, ¿vale? Y en la deuda corporativa con high yield, que nos gusta más, ¿vale? Es decir, las compañías de menos calidad crediticia, dobles Bs, Bs, ¿vale? Con más riesgo, pero donde todavía hay yields más interesantes y todavía tenemos más potencial de que esos diferenciales de crédito se vayan reduciendo y, por tanto, vaya subiendo el precio de los bonos, ¿vale? Y luego una pregunta que sale siempre, así que la vamos a tratar ya, que es el tema del euro-dólar, ¿vale? Lo vemos muy enrangado entre el 1,16 y el 1,23, ¿vale? De tal forma que nosotros seríamos compradores de dólares a 1,23 y vendedores de dólares a 1,16. Pensad que estamos viendo el tipo de cambio al revés. Si queréis verlo en euros, dividir 1 entre 1,19, que es donde estábamos hoy, esta mañana, 1,18 y pico, ¿vale? Y os será más fácil de entender, ¿vale? En resumen, a 1,23 nosotros compraríamos dólares, haríamos acopio de cartera de dólares, poco a poco, ¿vale? Y a 1,16 iríamos soltando esos dólares, ¿de acuerdo? Interrumpidme para lo que queráis, ¿vale? Ahora sí que nos vamos a Europa. No se ve demasiado bien, ¿verdad? Bueno, nos vamos a Europa, ¿vale? Donde vemos una realidad, nuestros analistas ven una realidad que es relativamente diferente, ¿vale? Vemos unos peores datos macroeconómicos, ¿vale? Vemos, desde luego, peores datos de vacunación y lo que sí vemos es mejores valoraciones en sus índices, es decir, la renta variable europea todavía está más barata en términos relativos que la renta variable norteamericana, ¿de acuerdo? Con lo cual, peores datos macro, aunque mejoran, peores datos de vacunación, esto es obvio, y mejores valoraciones en la renta variable, ¿de acuerdo? ¿Estamos ante la japonización de la economía europea? Creemos que no, ¿vale? De esto se ha hablado mucho. Luego hablaremos de Japón y lo pondremos como ejemplo de qué es la japonización, pero vamos, no deja de ser una preferencia en las economías por la deflación, ¿no? Creemos que va a haber poca inflación en Europa, pero que va a ser positiva, ¿vale? Esto es muy importante, lo cual, bueno, pues nos debería ayudar a la renta variable este año, ¿no? Estamos muy contentos con la bienvenida del señor Draghi, de nuevo, un viejo conocido de los mercados, que Italia, que es un país fuerte y grande dentro de la Unión Europea, tenga un gobierno estable es muy importante, ¿de acuerdo? Y bueno, en cuanto a las perspectivas de los mercados financieros, estaríamos sobreponderando la renta variable del stock 600, es decir, las 600 compañías más grandes de Europa por valoración, sobreponderando el stock 50, es decir, las 50 compañías más grandes por capitalización. Dentro de la deuda soberana, o sea, la deuda emitida por países europeos, tenemos que distinguir entre países centrales y países periféricos, que tantas veces habéis oído hablar estos días, ¿vale? Para los países centrales estamos infraponderando porque no hay ningún tipo de valor. Comprarme el bono alemán para que me devuelvan menos 0,% todos los años no tiene demasiado sentido, salvo extremo refugio ante muchísimo miedo, ¿de acuerdo? Y en los países periféricos sí que vemos algo más de valor, no tampoco demasiado, porque tenemos, por ejemplo, el 10 años español
en el 0,3, el 10 años irlandés en el 0,3, el 10 años portugués en el 0,3, incluso el 10 años griego en el 1,35. Pues bueno, dejarle mi dinero 10 años, o el dinero de un cliente mío, a 10 años a los griegos para que me den un 1,35% al año, pues suena poco sexy, ¿no? No apetece demasiado. Entonces estamos relativamente... Lo tenemos que sobreponderar con respecto a la deuda pública de países centrales, pero no podemos tampoco estar enormemente satisfechos con esa rentabilidad, ¿no? Y luego el tipo de cambio, lo que os comentaba antes, ¿no? 1,16, 1,23, lógicamente es el mismo par, el euro-dólar, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos China, un país que está llamado a ser la mayor economía del mundo en el año 2030, sin ninguna duda. Vamos, muchas cosas muy raras deberían pasar para que China no sobrepase en Producto Interior Bruto a Estados Unidos en 7 o 8 años, ¿de acuerdo? Bueno, la nueva administración Biden, siempre que hablamos de China, le damos mucha importancia, y nuestros analistas dan mucha importancia a la diplomacia, ¿no? Y a las relaciones de China con el resto del mundo, con Estados Unidos y con Europa fundamentalmente, ¿no? A la geopolítica y a la diplomacia. La administración Biden parece que ha relajado un poco el tono de otras administraciones, o de la administración Trump en concreto, que ha sido muy beligerante con China, y sin embargo también ha dicho en su primer discurso que está muy preocupada por las prácticas económicas coercitivas y no de libre mercados que imperan en China, y desde luego por el poco respeto a los derechos humanos que hay en el país, ¿no? Biden ha dicho que considera a China su primer rival económico sin ninguna duda y que está dispuesto a colaborar con ellos en asuntos puntuales en los cuales pueda defender él los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Con lo cual sí que parece que ha habido esa relajación un poco de una administración a otra, pero también se han puesto los riesgos encima de la mesa y se han marcado las líneas rojas de lo que puede ser los próximos 4 años, ¿no? El potencial de China es absolutamente indiscutible, ¿no? Estamos hablando de una economía de 1.400 y pico millones de personas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de... Bueno, han sido los grandes triunfadores de la pandemia también, esto por lo menos lo que nos cuentan. Han controlado la pandemia los primeros, han seguido funcionando, hacen macrofiestas, tienen toda la economía abierta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es importante, al menos lo que nos cuentan y los datos de los que manejamos, ¿no? Que siempre el gobierno chino es reacio a aportar datos, ¿no? Para que os hagáis una idea del crecimiento que hay ahora mismo en China, ¿no? Es un tema de base, lógicamente la base era menor. La venta de automóviles, que es, como habéis estudiado, un indicador adelantado de mejora económica, ¿no? Ha crecido un 30% de enero a enero. Estamos hablando de un 30% de coches vendidos más en enero de 2021 que en enero de 2020, con el COVID de por medio, con lo cual esto tiene, pues eso, unas implicaciones para el Producto Interior Bruto, etcétera, pues enormes, ¿no? ¿Cómo vemos los mercados? Bueno, en renta variable tenemos que distinguir la bolsa de Shanghái, en la que estamos infraponderados o neutrales, luego veréis por qué en la tabla de valoraciones, ¿vale? De la bolsa de Shenzhen, ¿vale? En la que estamos neutrales tirando a sobreponderar, ¿de acuerdo? Y en deuda soberana, bueno, pues nos gusta bastante la deuda china, ¿vale? Nos gusta con un objetivo de rendimiento a 10 años del 2,20% y nos gusta mucho la moneda local, es decir, nos gusta el yuan o el renminbi que llaman ellos, ¿de acuerdo? Con lo cual, una idea de inversión que parece atractiva en renta fija es comprar, para el que pueda tolerar esos riesgos, es comprar deuda china en divisa local, es decir, en yuanes o en renminbis, ¿de acuerdo? Interrumpidme, por favor, para lo que queráis. Seguimos con Japón. Hablábamos de japonización, pues Japón. Bien. Japón es un ejemplo práctico de lo que es una economía en deflación. Y estos miedos a la deflación han vuelto, ¿vale? Los máximos en bolsa de Japón fueron en el año 90. El Nikkei 225 hizo máximos, pues yo creo que hacia mediados de los años 90, ¿no? Comenzó una política del Banco Central de Japón de estímulos que les llevaron a recompras de bonos, tipos de interés cero, incluso compras de acciones. El Banco Central de Japón es el propietario de la mayor parte del Nikkei 225. Es impresionante, o sea, es realmente una intervención del Banco Central sobre la economía impresionante, ¿no? Y vuelven a tener miedo a la deflación. ¿Qué van a hacer para atajar esta deflación? Bueno, pues estudiar tipos de interés por debajo de cero y estudiar más compras de ETFs, es decir, estimular el mercado bursátil vía Banco Central de Japón comprando activos de renta variable, de renta fija o de cualquier otra índole, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan mala la deflación? ¿Por qué nos da tanto miedo a los economistas la deflación? Es de perogrullo, ¿no? Si yo tengo que cambiar de coche y sé que dentro de 2 meses el coche que quiero comprar
va a valer menos dinero, no me lo voy a comprar. Y dentro de otros 2 tampoco me lo voy a comprar, con lo cual el coche va a acabar bajando de precio. Esto es perverso para la creación de riqueza en las economías, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vuelven a tener miedo a esta deflación, con lo cual estamos infraponderando su renta variable, el Nikkei 225. Sí que nos gusta la deuda, sobreponderamos la deuda soberana japonesa, con un objetivo de rendimiento del 0%, pero bueno, si llega ahí, nosotros habremos ganado algo de dinero en la subida del precio del bono, ¿no? Y el tipo de cambio del Japanese Yen neutrales, ¿de acuerdo? No vemos demasiado valor ahí. Vamos a por India, otro mercado potencial enorme, tanto por nivel poblacional como por lo buenos que son tecnológicamente, ¿no? Estamos hablando de otros 1.300 y pico millones de personas, ¿vale? La economía se ha recuperado muchísimo más rápido que lo esperado. Tienen datos de PIB, de crecimiento de Producto Interior Bruto, francamente buenos. Tenemos un problema y es que, tenemos una cosa buena, y es que el gobierno indio se ha propuesto salir de la crisis inyectando una cantidad ingente de dinero en la economía, ¿de acuerdo? Con programas de todo tipo, en especial haciendo hincapié en temas de infraestructuras, que es muy interesante porque están bastante atrasados en infraestructuras, y esto, bueno, pues lógicamente es muy bueno porque hará crecer el Producto Interior Bruto, ya sabéis, consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones, ¿vale? Y sin embargo nos da miedo que esa financiación vía déficit de ese dinero inyectado en la economía nos pueda llevar a un país con rebaja de rating, ¿vale? Un país con rebaja de su rating crediticio, lo que tendremos es mayores dificultades de las empresas o mayor coste de financiación de las empresas y del propio gobierno indio, ¿no? Entonces tenemos la parte muy buena y la parte mala. Los datos económicos son buenísimos, la coyuntura económica mejora mucho más rápido de lo esperado. Los proyectos de infraestructuras creemos que van a ser muy importantes para el impulso del país y del PIB. Y bueno, estamos sobreponderando el Sensex, la bolsa india, sobreponderando la deuda soberana india con un objetivo de rendimiento ya muy agradable del 6%. La deuda corporativa estamos neutrales tirando a sobreponderar y el tipo de cambio de la rupia india que estamos neutrales. No creemos que vaya ni a apreciarse ni a depreciarse, ¿de acuerdo? ¿Cómo vais? ¿Algún cadáver en la sala? ¿Todavía no? No. Bien. Israel es un país curiosísimo, ¿vale? Israel son los campeones del mundo de vacunación. Campeones del mundo. Tasa de vacunación COVID más alta del mundo. Han caído los casos absolutamente en picado. O sea, han tomado la vacuna como un activo estratégico de primer nivel, que es lo que es. Lo han organizado todo muy rápido. Han pagado los que más por la vacuna, por cierto. Y curioso, tienen vacunas. Una cosa, no sé, es difícil de entender, ¿no? Entonces, están siendo unos campeones de la vacunación, están mejorando su economía muchísimo con respecto a los datos del año pasado por estas fechas, que estábamos en lo peor de la COVID, y bueno, pues tienen solamente un problema, y es que el Banco Central de Israel está preocupado por la apreciación del shekel, ¿vale? Israel es un país netamente exportador, exporta muchísimo. Un shekel que en el año 2020 ha subido un 8%, es un problema para los exportadores israelíes, con lo cual la postura del Gobierno y del Banco Central de Israel ha sido tratar de comprar 35.000 millones de dólares en shekels, ¿vale? O sea, el tipo de cambio al revés, para intentar que el shekel pierda algo de valor, ¿no? Entonces, bueno, lo conseguirán o no. De cualquier modo, el shekel es una divisa que está cara. Como anécdota os contaré que los compañeros de Israel con los que tuvimos la suerte de vernos ya pues, antes del COVID, justo en el último summit antes del COVID, estaban empeñados en que compráramos divisa local y deuda local, ¿no? O sea, deuda israelí o activos israelíes en shekels. Algunos lo hicieron, otros no lo hicimos. Fue una mala decisión, desde luego, porque ha subido una barbaridad. Pero bueno, cosas de la multinacionalidad, ¿no? ¿Cómo estamos en cuanto a Israel? Bueno, pues sobreponderando su bolsa, el Tel Aviv 35, neutrales o sobreponderando su deuda soberana, prudencia para la deuda de bonos corporativos porque creemos que está cara, y un tipo de cambio que, como os decía, está caro en términos de tipo de cambio efectivo real. ¿De acuerdo? Acabamos ya, ¿eh? Brasil y México nos queda. Luego hablaremos un poquito de alguna otra historia. Brasil, bueno, pues Brasil, buena pinta los datos macroeconómicos que vemos, buena recuperación, han recuperado en torno al 91% de la actividad perdida por la COVID y ha sido un país muy azotado por la COVID, ¿no? Realmente azotado.
Han tenido bastante éxito las políticas de subsidio del Gobierno para reducir la pobreza. Esto también es importante, ¿no? Para la recuperación. Los corona vouchers, que le han llamado, son al final ayudas directas a familias pues, que lo estaban pasando mal por la COVID, ¿no? Y esto la verdad es que ha funcionado y tenemos buenos datos en Brasil. Estamos sobreponderando el Bovespa, la renta variable brasileña, sobreponderando la deuda soberana en reales brasileños, sobreponderando la deuda soberana en dólares y, en cuanto a tipo de cambio, el real lo vemos neutral. ¿De acuerdo? Por terminar ya, os hablaré de México. México, bueno, pues seguimos prefiriendo su renta variable porque la deuda corporativa creemos que está en fair value ya, está correctamente valorada y el peso mexicano pues parece que está caro, ¿de acuerdo? Con lo cual preferimos los activos y sobreponderamos la renta variable, ¿vale? Estamos neutrales para la deuda soberana en pesos mexicanos y en dólares y estamos infraponderando el peso porque lo vemos caro, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pasar sobre Argentina muy rápidamente, me voy a ir directamente porque si no me voy de tiempo a la tabla esta que os comentaba de dónde vienen todas estas historietas, ¿no? Una tabla que está... No sé si veis algo. Yo desde aquí lo veo mal. Vale. Bueno, yo os lo canto porque no lo veis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿por qué creemos que el S&P 500 puede estar relativamente caro, aunque seguimos invertidos en él, porque no hay alternativa? Luego hablaremos de esto, ¿no? Y porque creemos que puede seguir el rally, ¿no? Bueno, el S&P 500 tiene un dato actual de en torno a 3.900 puntos, ¿vale? Y el fair value que nosotros calculamos por múltiplos para ese mismo índice es de 3.800 puntos, con lo cual la revalorización esperada es de un menos 2% a 12 meses vista, ¿no? O sea, estamos sobreponderando, pero con mucha cautela, porque realmente el fair value pues, está ahí y es inferior al valor donde estamos cotizando hoy, ¿no? Pero no hay alternativa, luego hablaremos de esto. Stock 600, bueno, sí que vemos un potencial de revalorización de un 7% para las 600 mayores compañías europeas y de un 3,9% para las 50 mayores compañías, ¿de acuerdo? Para México no vemos valor, para España, nuestro índice IBEX 35, desgraciadamente no vemos demasiado valor, ¿vale? Consideramos que el IBEX a 12 meses vista debería tener un fair value de en torno a 7.300 puntos y hoy el IBEX ha cerrado en el entorno de los 8.350, con lo cual tenemos un potencial de revalorización sobre fair value del menos 12,40, ¿vale? Teníamos un exit point de 8.436 puntos que se produjeron la semana pasada, de hecho. México sí lo vemos bien, México creemos que hay un potencial de revalorización del 7%, Brasil, como os comentaba, también nos gusta bastante, con un potencial de revalorización de en torno al 2%, el Nikkei no vemos valor, vemos un potencial de revalorización del menos 4%, China, Shanghái no, pero Shenzhen sí, en Shanghái no lo vemos y en el Shenzhen lo vemos algo mejor, ¿vale? India nos encanta, nos parece un país apasionante para estar invertidos, con el riesgo que tienen los mercados emergentes, lógicamente, pero vemos un potencial de revalorización de su principal índice del 6%. Vietnam, bueno, a nuestro economista jefe le vuelve loco directamente, es el país que más le gusta, ¿no? Teniendo en cuenta los pesos que se pueden asignar en una cartera a Vietnam, ¿no? Pero estaríamos hablando de un potencial de revalorización de hasta el 17%, ¿vale? Un país que gusta mucho. Y si analizamos en conjunto todo el índice asiático, el Morgan Stanley Composite Index, bueno, pues no vemos demasiado valor, ¿vale? Precisamente porque China pesa mucho y estamos infraponderando, ¿de acuerdo? De un menos 5%. Esto por análisis fundamental para los principales mercados, ¿vale? Dos apuntes muy rápidos sobre petróleo y sobre oro. El petróleo lo vemos valorado en torno a 55, 65 dólares, es decir, compraríamos West Texas a 55 dólares para venderlo a 65, ¿vale? El año pasado se produjo un suceso que seguro que habríais seguido, que es que el precio del petróleo llegó a cotizar en negativo en abril. Es decir, podrías comprar un barril de West Texas y que te pagaran dinero. Esto es apasionante, un momento histórico, ¿no? O sea, que te regalaban dinero por el petróleo. Te daban el petróleo y dinero, porque el petróleo tiene costes de almacenamiento. Fue absolutamente kafkiano. Ha habido una recuperación muy grande y ya lo tenemos valorado, pues eso, como os digo, enrangado entre 55 y 65 dólares. Y para el oro, que es un activo súper importante o súper atractivo para las carteras por su potencial de descorrelación, pues vemos una valoración de entre 1.800 y 2.000 dólares la onza, ¿de acuerdo? Es un poquito
la historia. Hoy el petróleo ha amanecido a 1.700 y pico dólares, con lo cual, bueno, pues sí que podría ser interesante incorporar algo de oro en las carteras y en las inversiones, ¿de acuerdo? Poco más, os cuento, recalcar esto, ¿no?, que es lo más importante, que es nuestro equipo de analistas, que es quien mensualmente nos provee a la gente que estamos en la trinchera de toda esta valoración, ¿no?, que es muy exigente, es un trabajo muy exigente, coordinados por Alex Fuster, y que nos es de muchísima ayuda, ¿no? Y bueno, antes de empezar con las preguntas, que no me habéis interrumpido, que es lo que yo quería, pero bueno, no pasa nada, sí que me llegó una muy clara que hoy me han vuelto a hacer de parte de alguno de los alumnos, ¿vale? Y es si veíamos algún tipo de burbuja bursátil o de burbuja en la renta fija, si creíamos que toda la inyección de dinero histórica empleada por el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco Central de Japón, podía hacer que estuviésemos creando inflación financiera que no llegara a la economía real y podría hacer que los mercados estuvieran sobrevalorados, ¿no? Sobre esto, contaros que las burbujas solo se ven cuando se pinchan, o sea que no podemos decir nada. Bueno, esto puede seguir subiendo y ojalá, ojalá. Hay dos factores por los que creemos que pueden seguir subiendo, muy básicos de entender, que luego os contaré, ¿no? Pero la burbuja de los tulipanes, cuando explotó, pues se vio después que había sido una burbuja. La burbuja subprime, más reciente, yo ya estaba en el mercado financiero en aquel momento, fue terrible. Trabajaba además para un banco americano y aquello fue terrible. Bueno, pues la burbuja subprime se vio después, cuando ya quebró Lehman en septiembre del 2008 y cuando vino todo, ya en febrero empezaron a recuperarse las cosas, pero se vio después, ¿no? Entonces no veremos que ha sido una burbuja hasta que no se pinche. Y si no se pincha, no lo será. Con lo cual nos doy mucha información, ¿vale? Sí que es verdad que todo ese dinero impreso por los bancos centrales mediante políticas de tipos de interés cero o negativos, programas de recompra de bonos, de acciones, etcétera, ha ido a algún sitio y creemos que ha ido al mercado financiero. Yo, por lo menos, esto ya es mi opinión personal. Parte está en el mercado financiero, las valoraciones son exigentes. El rally ha sido espectacular. En los últimos 10 años ha ganado dinero hasta el más tonto. O sea, solo había que evitar tener bolsa española. Ya está. Lo demás funcionaba todo, ¿no? Entonces, realmente sí que hay sobrevaloración y sí que hay indicios de que puede haber ciertas burbujas en el mercado financiero, pero de momento vemos posibilidades de que esto continúe. Y además hay dos acrónimos que no dejan de tener gracia, que pueden hacer que el mercado siga subiendo, ¿no?, que son TINA y FOMO. ¿Quiénes son TINA y FOMO? Pues TINA es el There is no alternative, es que no hay alternativa a estar invertido en bolsa, la renta fija paga cero, ¿vale? Y FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es el que no está en bolsa y se lo ha perdido, se ha ganado dinero hasta el más tonto, mi suegro se ha forrado, mi cuñado se ha forrado, esto en las comidas de Nochebuena, ¿no? Y dices, voy a comprar bolsa, y acaba comprando bolsa, ¿no? Y esto hace que las bolsas sigan subiendo, con lo cual, bueno, pues probablemente el mercado siga funcionando, ¿vale? ¿Qué es lo que puede terminar con un ciclo? Bueno, ¿quién iba a decir que íbamos a tener un COVID que acabara de repente con el ciclo económico, que ahora hemos vuelto a empezar porque hemos tenido dos trimestres de recesión y ahora, bueno, pues empieza otra vez el crecimiento y tal, pero ¿qué puede terminar con un ciclo bursátil en condiciones normales, ¿no? Ceteris paribus. Bueno, pues las subidas de tipos, según nuestro economista Alex Fuster, son las que matan los ciclos bursátiles, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que haya subidas de tipos? Que haya inflación. Y vuelvo al cómic, ¿no? Si consigo volver, claro. Que esto creo que es la única que habéis podido ver bien. Esto, ¿no? No, tranquilo, que la Reserva Federal ha dicho que la inflación no existe y que no hay ningún problema. Pues en los últimos días hemos estado viendo indicios de que la inflación está en Estados Unidos fundamentalmente comenzando, ¿no? Y Jerome Powell el jueves dio unas pautas muy claras de que no iba a haber subidas de tipos a pesar de ese leve aumento de la inflación, o más que leve aumento de la inflación, hasta 2023-2024, ¿no? Según nuestro economista jefe, una subida de tipos sí podría hacer que el mercado pues, pasara por ciertos apuros. No llegaría en cualquier caso hacia 2023-2024, si os acordáis, cuando estudiábamos el mercado de dinero en la carrera, que es un mercado como otro cualquiera, el mercado monetario, tiene una oferta y una demanda. La oferta va a ser enorme, la oferta de dinero va a ser enorme porque los bancos centrales se van a ocupar de que siga siendo enorme, ¿vale? La demanda, sin embargo, bueno, ahora mismo tenemos una propensión marginal al ahorro. Esto hace que mucha oferta de dinero y poca demanda de dinero para consumir no haya una inflación grande.
Cuando se rote hacia una propensión marginal al consumo, con ese dinero, con esa demanda de dinero, probablemente se generará una gran inflación. Y cuando se genera habrá subidas de tipos, porque es el mandato de los bancos centrales. Y esto sí que podría hacer descarrilar o tirar al mercado de su mayor rally bursátil de la historia, ¿no? O más largo rally bursátil de la historia. Y esto era un poquito lo que os quería contar. Preguntas, por favor. ¿Se ha dormido alguien? Adelante. Muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, hace un año estábamos todos los empleados de Andbank en 12 países teletrabajando, o prácticamente todos, con un esfuerzo tecnológico al que el banco, que tiene 90 años de historia, no se había enfrentado nunca, que es mandar a 1000 y pico tíos a casa a teletrabajar, ¿no? Entonces, por supuesto, la pandemia ha cambiado la forma de trabajar, la pandemia ha cambiado la forma de dirigirnos a nuestros clientes, la pandemia hace que aquí haya menos gente porque hay mucha gente en Zoom y en los bancos es exactamente igual. A los bancos, además, nos pasa otra cosa, ¿no? Y es que veníamos de un modelo ya de cambio muy fuerte, un modelo en el que, sobre todo, esto más para la banca comercial que para la banca de inversión que nosotros hacemos, ¿no? Pero en la banca comercial, vosotros no vais nunca al banco, ¿a que no? Yo no voy al banco. Si es que no voy ya, Internet, la digitalización, la ausencia de necesidad de ir a una oficina bancaria. Esto lo que va a producir es seguramente 30 o 40.000 despidos en banca comercial en España, seguramente cierre de muchísimas oficinas y seguramente que mediante tu teléfono móvil te lo hagas todo tú. Si es que esto ha llegado, hoy todo el mundo compra o vende activos por su teléfono móvil o hace una transferencia por su teléfono móvil y lo que vendrá, claro. Entonces, sí, desde luego que la pandemia ha cambiado la forma en la que tenemos de dirigirnos a nuestros clientes e inversores. Adelante. No, cuando estaba hablando de China, y es que en enero se pasó un acuerdo de la Unión Europea con China. Sí. Y no se ha hablado nada de ello. Y quería saber un poco cómo lo han recibido los banqueros, porque es verdad que ciertos movimientos políticos lo ven con cierto nivel. Pero tampoco se ha hablado nada en las noticias ni en ningún sitio ni nada. Hoy por la tarde ha salido la noticia de que Europa había aprobado nuevas sanciones y castigos contra China. Por eso, cuando hablamos de China, lo que os decía, ¿no? La geopolítica, la diplomacia es fundamental en lo que respecta a Estados Unidos y en lo que respecta a Europa. No he podido leer, porque estaba en la oficina y no he podido leer todavía en torno a qué eran las sanciones, probablemente por todos los temas de las revueltas y pues del poco respeto a los derechos humanos, pero hoy mismo ha salido la noticia de que iba a haber nuevas sanciones de la Unión Europea contra China. Adelante. Yo primero las gracias y luego te voy a hacer varias preguntas y entonces contestas a ese cual. Lo primero, ¿qué hubieses hecho por los $1.400, $7.400 del gobierno de Estados Unidos? La segunda, ¿crees personalmente que hay una burbuja en cuanto a las energías renovables? Y la última, ¿cuál es tu opinión sobre las SPAC? ¿Sobre las? SPAC. Bueno, te voy a hablar de lo que conozco. La tercera la obviamos porque no lo controlo, ¿de acuerdo? Sobre el tema de las energías renovables, bueno, soy un absoluto forofo. Creo que las empresas de energías renovables están llegando a valoraciones muy exigentes, ¿vale? Pero que van a seguir funcionando. Creo que son el futuro. Creo que los costes de producción, por ejemplo, de energía solar, se han dividido entre 10 en menos de 8 años, ¿vale? Si algo ha sacado en claro toda la crisis provocada por COVID-19 es que los gobiernos, los estados, van a seguir apoyando la descarbonización de las economías, porque es fundamental. Y yo creo que las empresas de energías renovables, pese a muchas tener cierta sobrevaloración, van a seguir funcionando y van a ser grandes centros y unidades de producción rentables, que es rentable producir energía fotovoltaica o solar sin ningún tipo de ayuda, ¿de acuerdo? Y que van a funcionar en el futuro. No me acuerdo de la primera, perdóname. ¿Qué hubiera hecho yo con el cheque? Pues, como padre de familia juicioso, ahorrarlo por si acaso, ¿eh? Y a ser posible invertirlo, ¿no?
por esa preferencia marginal al ahorro de la que hablábamos, ¿no? Ante la incertidumbre. Cuando les dieron el cheque, ahí había mucha incertidumbre, ¿no? Cuando empezaron, ya esto es el helicóptero money, es ya subirte en un helicóptero y echar dinero en la economía para que lo coja la gente, ¿no? Es espectacular, eso es súper keynesiano, es un experimento lo que estamos haciendo realmente con los mercados y con las economías, ¿no? Más intervención no ha habido nunca en la historia de los bancos centrales sobre las economías, pero probablemente intentar ahorrarlo y, si es posible, invertirlo. Nada, un placer. Muchas gracias por asistir al primer día. No me habéis preguntado nada del Bitcoin, qué raro. Es que andamos un poco justos de tiempo. En petit comité, ¿eh? Eso es. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. No haya mucho, ¿no?